Muy buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la doctora Daisy Fernández aquí en Hablemos Claro. Y en esta ocasión continuamos con los temas de salud. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Ok, entonces, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que habíamos mencionado? Entre las más comunes está el sífilis o la sífilis. Em, la sífilis, como habíamos dicho, en general, de todas las enfermedades de transmisión sexual, todos estamos expuestos, que muchas personas dicen, no, pero no, ese no es para mí. Perdón, así como habían dicho también del VIH y miles de personas se contagiaron a nivel mundial. ¿Por qué no se mira en la cara? Para que se vean en la cara tienen que pasar muchos años de contagios y contagios para que se pueda Para que identificar, se refleje en el rostro. para que se refleje en el rostro. Entonces, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede causar efectos bastante adversos a largo plazo. Como mencionaba antes, la sífilis se divide en sífilis primaria, secundaria y terciaria. Cuando estamos hablando de la sífilis primaria, es una pequeña lesión, muchas veces aparece a nivel de los genitales, en algunas ocasiones indolora, entonces pasa desapercibida. Muchos de los diagnósticos de sífilis que hemos encontrado, por ejemplo, ahora se hace tamizaje a toda mujer embarazada, se le hace el examen de sífilis. En Honduras, por ejemplo, en muchos de los trabajos que dicen que piden la tarjeta de salud, es el examen de sífilis que se hace. Entonces muchas veces se diagnostica de manera esporádica, o sea, algo por coincidencia, porque se hizo un examen y de repente la persona salió positivo. El manejo es bastante fácil, es con penicilina, tal fácil como tratarlo con penicilina, obviamente con dosis específicas. Hay que acudir al médico para saber cómo es el proceso, cuando se hacen los exámenes control, cuando se hace eso. Pero cuando estamos hablando, muchas personas pasa totalmente desapercibido la sífilis y llega a una etapa secundaria. Y es ahí cuando puede producir bastantes problemas y ahí igual todavía se puede tratar tanto en la etapa terciaria como en la etapa primaria, en secundaria se pueden tratar la infección, pero las complicaciones que la infección ha causado ya no son tratables. Y estamos hablando de que puede generar complicaciones a nivel del hígado, a nivel renal, a nivel de corazón. Y también en el caso de las embarazadas puede generar una sífilis congénita del recién nacido, que es horrible. Si alguna vez quieres más información, te metes a internet y miras imágenes de la sífilis congénita, realmente es bastante doloroso. Los niños que nacen con sífilis y algunos no sobreviven. Entonces, tan fácil como utilizar un método anticonceptivo como el condón puede salvar la vida de más de una persona. Otra de las enfermedades de transmisión sexual bastante común es la gonorrea. Y muchas personas tienen como ese pavor, me diagnosticaron gonorrea, me diagnosticaron sífilis. Todas las las infecciones de transmisión sexual, la mayoría son curables y si se tratan a tiempo. Entonces, siempre mi consejo es, hay que acudir al médico cuando se tenga cualquiera de los síntomas que mencioné anteriormente. Hay personas que no lo hacen por miedo, por ignorancia, por el montón de mitos que uno tiene. Pero yo siempre les digo a las personas, hablen con su médico, díganle cualquier padecimiento, cualquier dolor, cualquier cosa.
porque si ustedes no le dicen al médico lo que realmente ustedes están sintiendo, ustedes no le están dando al médico las herramientas que él necesita para diagnosticarle su enfermedad correctamente. Sí se las va a diagnosticar, no es que no las va, pero si usted le dice todo, por ejemplo, por decir una cosa, ay, cada que me levanto a las 7 de la mañana estoy estornuda y estornuda. Y a las 8 tal y tal cosa. A veces la hora en que te pase algo tiene mucho que ver. Para ti no, pero para el médico sí, para poder atar los cabos y darte un diagnóstico mucho más preciso de lo que te está pasando. Porque aunque mucha gente no lo crea, hay muchas enfermedades que no son fáciles de diagnosticar y para diagnosticarlas tienen que ir descartando enfermedades para llegar a la que es. Entonces, si usted no está siendo completamente sincero con su médico por miedo a que lo señalen, usted no se está ayudando a usted mismo, porque el médico no está ahí para juzgarlo ni para señalarlo, está ahí para buscar con usted la manera de cómo curarlo. Pero No, si usted... uno de los mitos y por lo que las personas no acuden, obviamente son enfermedades bastante estigmatizadas, eso lo sabemos, pero ese es el secreto médico. Yo no puedo ir a hablar, fíjate que me llegó tal y mencionar el nombre y tenía gonorrea y no, o sea, está la ética médica y todo eso en primer lugar. Lo que se trata en el consultorio médico o con el abogado es totalmente confidencial. Es más o menos como con el cura cuando van con el secreto de confesión. Exactamente. Número dos, muchas personas a mí me han dicho cuando les digo, ¿por qué no vino antes? Es que me daba miedo que me dijeran que era esto. Vuelvo a lo que estaba diciendo. La mayoría de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual tienen cura. Y es tan fácil como una inyección, un par de pastillas, tienen cura. Las únicas que no tienen cura, pero también estamos en el siglo XXI y, por ejemplo, personas con VIH nacen. Yo he conocido una vez, platiqué con un muchacho de 23 años que nació con VIH y tenía una vida totalmente normal. Obviamente tiene que tomar sus medicamentos todos los días de su vida. Entonces, desde que nació prácticamente tomaban sus medicamentos, pero era una persona totalmente funcional y nació con VIH. O sea que el VIH a estas alturas no es una sentencia de muerte. Ok, mi gente, ustedes saben que mi propósito es educar, es informar, es dejarles saber las cosas. Voy a pedirle a la doctora que repita nuevamente los síntomas. Si usted me está escuchando y en este momento siente cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, no lo piense dos veces, vaya al médico. Eh, es más fácil curar las enfermedades cuando están en su inicio y es mejor, por decir, usted sanarse y atenderla a tiempo a que cualquier cosa pase y produzcan las cosas secundarias y no haya forma de cómo curar los efectos de esas enfermedades. Es mejor curarse, es mejor estar bien, la salud es importante. Dejen la vergüenza a un lado. Vergüenza debieron haber tenido antes de bajarse el calzón. Si ya se lo bajaron y algo les pasó, por favor, vayan al médico. Y no lo estoy diciendo por maldad ni nada. Ustedes saben que yo hablo claro, así yo hablo. Vergüenza se tuvo que haber tenido antes de bajar al calzón. Ya se lo bajó y tiene alguna de las de los síntomas, vaya al médico. Por favor, quiérase un poquito. Quiérase lo suficiente para atenderse. Nos repite las síntomas, por favor. Bueno, antes de repetir los síntomas, solo quiero decir que como médicos jamás estamos para juzgar a nadie, en primer lugar, y sabemos que aunque son infecciones de transmisión sexual, no solamente a través de relaciones sexuales se transmiten, en muchos casos. Y número dos, sabemos que también existe la violencia sexual y que por nuestra sociedad, estamos en una sociedad machista, muchas mujeres
conviven con hombres que tienen más de una mujer y ellas tal vez están en la casa confiando y reciben las infecciones de transmisión sexual. Cuando usted va al médico, el médico no le va a empezar a decir, ah, ¿y por qué? ¿Y qué? No, simplemente es para tener un tratamiento oportuno. Los síntomas son, si tiene cualquier lesión a nivel genital, dolorosa o indolora, o sea, que no duela. Si tiene secreción como pus u otra secreción que no sea normal, ya sea a nivel vaginal o del pene. Siempre hay que tener en cuenta que la mujer durante su ciclo menstrual va a tener ciertos cambios y puede tener cierto tipo de secreciones, pero las secreciones de transmisión, las infecciones de transmisión sexual generan secreciones con cambios en el color, en la consistencia y en el olor. Entonces, y cualquier dolor en el abdomen bajo. Cualquier ardor al orinar también puede ser un síntoma de infección de transmisión sexual. Y como les digo, no toda infección urinaria es una infección de transmisión sexual, pero uno sabe los riesgos que tiene, uno conoce los riesgos. Entonces, si sabe que tiene un riesgo de una infección de transmisión sexual, mejor acudir con tiempo al médico. Y para ir concluyendo, sé que se puede encontrar mucha información sobre infecciones de transmisión sexual, los síntomas, la manera de transmisión y todo, pero solamente quiero hacer énfasis en algunas. La clamidia es la infección de transmisión sexual más común. Se dice que más del 30% de la población mundial padece de clamidia o ha padecido en algún momento de su vida, pero es la menos diagnosticada. Y la clamidia también puede causar esterilidad en la mujer o problemas de fertilidad a largo plazo, porque genera como que produce cicatrización a nivel de las trompas de falopio. Y es una de las causas de infertilidad o de esterilidad. Entonces, una mujer que haya tenido secreciones vaginales a largo plazo y que nunca ha sido tratada, es importante que tome en cuenta hacerse un examen de clamidia, porque es una de las infecciones y normalmente es asintomática. En los hombres normalmente es asintomática y en las mujeres genera secreción vaginal. ¿Qué es lo que pasa? Muchas mujeres han pasado muchos años de su vida con clamidia y cuando intentan ya empezar una vida reproductiva se dan cuenta de que no pueden tener hijos. Entonces una mujer que ha estado con mucha secreción que no sea normal, es importante que considere hacerse un tamizaje por clamidia. En segundo lugar, la otra infección de transmisión sexual es el VIH, del que todos sabemos mucho. Pero es importante saber que el VIH no solamente se transmite por vía vaginal, también se puede transmitir, secreciones genitales. Entonces se puede transmitir también a través de relaciones anales y también se puede transmitir a través de relaciones bucales. Y una de las enfermedades de transmisión sexual que no se habla mucho y que ha generado tanto daño en la mujer y que es prevenible, es el único cáncer prevenible, el cáncer cervicuterino, porque lo genera el virus del papiloma humano, en su mayoría, a menos que sea familiar. Entonces, el virus del papiloma humano también es una infección de transmisión sexual que a largo plazo genera cáncer. Entonces, por eso es que es bastante importante que se pueda tener en cuenta ese tipo de datos a la hora de pensar en nuestra salud a futuro y nuestra salud actual. Bueno, gracias por toda esa información, mi gente. Hablando seriamente, tenemos que amarnos lo suficiente, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para estar bien. Si ustedes sienten cualquiera de las cosas que ella dijo, por favor, vayan al médico, vayan al médico, vayan al médico. No sé cuántas veces tengo que decirlo, es serio. Todo eso es su salud. Tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que nos dicen de no hablar de nuestra sexualidad, de sentirnos mal por padecer de una enfermedad de transmisión sexual. No todas son de transmisión sexual, no todas. Y
entendemos que vivimos en una sociedad donde a veces las mujeres, voy a mencionar las mujeres primero porque después dicen que le tiramos a los hombres, donde a veces las mujeres y los hombres se abusan de la otra persona, ya sea hombre, ya sea mujer. So, no siempre es a través de una relación consexual. No siempre es porque usted lo permitió. Sea que usted lo permitió, sea que usted no lo permitió, el tener relaciones sexuales es normal y es natural. Es algo como tomar agua. Es parte de nuestras actividades fisiológicas, podríamos decir. Es parte de nuestras actividades como seres humanos. El tabú que le han puesto es lo que nos hace cometer a veces un montón de barbaridades. La falta de información nos hace cometer un montón de equivocaciones. Por eso es que tenemos que informarnos. Por eso es que tenemos aquí a la preciosa doctora Daisy dándonos toda esa información, dejándonos saber cómo cuidarnos, cómo hacer. Querámonos, cualquier tema que ustedes quieran tratar, aparte de esto, podemos tratarlo. Me dejan saber, me dejan sus comentarios, qué les pareció, porque realmente muchas cosas yo aprendí aquí con ella hoy y siempre les traigo personas expertas en los temas porque yo no soy experta, pero sí tengo el contacto con las personas que tienen esa información, porque cuando ellos me dan la información a mí, las comparto con ustedes, pero yo también me alimento, yo también aprendo, yo también me educo. Así que eduquémonos juntos y hagamos lo que es necesario para estar bien. Y no se les olvide de suscribirse a mi canal, visitarme cada que puedan, darle a me gusta y vamos a seguir hablando con la doctora. Creo que vamos a hablar sobre las enfermedades mentales, ya que ella también tiene su consultorio de enfermedades mentales. Tienes un diplomado, ¿no? Sí, estoy entrenada en la terapia EMDR, que es reprocesamiento y desensibilización a través de movimientos oculares. Es una terapia más común o más popular aquí en los Estados Unidos que en Honduras, pero está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y de hecho para tratar estrés postraumático es una de las más recomendadas junto con la terapia cognitivo-conductual. Mis amores, con la situación de la pandemia, muchas personas están teniendo depresiones, muchas personas están teniendo problemas para asimilar y aceptar muchas cosas. Si usted está en una situación así, les voy a dejar el número de la doctora. Ella está dando consultas a través de teléfono, a través de Zoom. Ustedes pueden llamarle, agendar una consulta con ella. Sí, hay un costo, pero es necesario. Hay cosas que tenemos que hablarlas, que tenemos que exteriorizarlas para poder estar bien. Así es. Así que si ustedes están en necesidad están en problemas con depresión, con ansiedad, que no pueden asimilar las cosas que están pasando, tuvieron una pérdida y todavía no lo asimilan, todas este tipo de cosas, ella los trata. Y se puede hacer ahora mismo por teléfono, no tienen que verse, se puede hacer ahora mismo por Zoom. Y ella es excelente, porque yo también, yo también estuve unos días que yo ni siquiera sabía y tuve que agendar mi cita, tuve que agendar mi... Así que si ustedes no se sientan mal, la gente dice, ay, tengo que ir donde lo quiero. ¿Qué es lo quiero? Otro tabú Sí, mitos que desmontar con la porque la salud. verdad es que a veces ellos están entrenados para eso. Lo que usted le diga no importa, ellos lo entienden. Pero si usted va y le dice a la vecina se lo va a decir a todo el mundo.
Usted no quiere que todo el mundo sepa su situación. Así que mire, ahí le voy a dejar el número de teléfono de ella. Si ustedes tienen la necesidad, no sientan vergüenza. Llamen, busquen ayuda, que ayuda hay. Así es. Pues terminamos por el día de hoy. Gracias por la visita, gracias por el tiempo que me has regalado, por todo el cariño. A la orden y muchas gracias también por la invitación. Siempre es bueno cooperar un poco con el conocimiento en salud de nuestra población y pues quedamos a la orden. Ok. Pues ya ustedes saben, si necesitan, ya nada más tienen que llamarle, ya ustedes saben.